Cuando tenemos un móvil que no está en nuestra librería, podemos solicitarlo sin ningún problema o podemos animarlos y editarlo nosotros mismos. Lo primero y más importante para la edición de un móvil es localizar el manual de usuario, y dentro del manual de usuario la parte de la tabla del protocolo DMX de los canales y qué hace cada canal. Entonces, para este ejemplo he elegido el Axion Hybrid de Martin por ser un juego que tiene un poquito de todo. Aparte, es importante en nuestro manual de usuario, en el tema 17, tenemos un anexo donde nos cuentan qué son cada uno de los parámetros que vamos a utilizar ahora, ¿no? Por categorías, por posición, por dimmer, por color, que también está bien tenerlo presente. Para definir el fixture se hace desde el patch. Se elige cualquiera de las posiciones de caché que no estamos utilizando y que no pensamos utilizar, y desde el botón de edición, este botón de New lo que nos hace es que nos vacía todo el contenido y ya nos indica que es un fixture nuevo donde podemos empezar a meter nuestros parámetros, ¿no? Le vamos a dar un nombre al fixture. Sabemos que es de user, esto no lo podemos cambiar y le podemos cambiar el número de ID de 00, 01, 02, esto es posible, ¿no? El número de canales será automático y el número del fichero y el nombre del fichero lo podemos elegir, pero lo que nos importa ahora un poco es cómo rellenar la tabla de datos de verdad, ¿no? Para ello siempre a mano y vital tener la información del fabricante. Mi primer canal, canal 1, es un estrobo. Lo primero que voy a hacer es definir en la tabla como todos los canales en una primera vuelta, luego profundizamos en cada canal, ¿no? Entonces, dando un clic en la primera celda, fijaros que me dejo la línea de control, que ya volveremos. Lo que tengo aquí es lo mismo que hemos visto en el manual, ¿no? Entonces yo llego al apartado a la categoría de dimmer y quiero un estrobo. Canal 1, el home, ya lo veremos, está definido en continuo. Luego vemos cómo entrar en cada uno de estos parámetros. Vuelvo al manual y el canal 2 es el dimmer. Y luego 3, 4 y 5 son cian, magenta y yellow. Pues el siguiente canal, vuelvo a hacer clic y es un dimmer. Perfecto, el canal es el 2. Vuelvo a la columna, que es como defino. En la parte de color hemos quedado que era cian, magenta y yellow. Vale, pues un cian, un magenta y un yellow. Los canales los voy poniendo también, el 3, el 4 y el 5. Siguiente paso. Pues después lo que tenemos aquí es un corrector de color y la rueda de color. Vale, un corrector de color. Vengo al color y aquí tengo el corrector y aquí tengo lo que es la rueda de color. Vuelvo al manual, tengo una rueda de gobos y el giro del gobo. Pues aquí tengo, si doy a la G me ayuda un poco a buscar una rueda bueno, a la G, a la primera cifra de lo que estoy buscando, ¿no? Y si no, siempre tengo el scroll y lo que es el index. Entonces, bueno, aquí me he ido dejando los canales, el 6, el 7, el 8, el 9, creo que el giro tenía, y lo vamos a comprobar, tenía dos canales, es decir, es un parámetro de 16 bits. Vale, pues el 9 y el 10. Seguimos rellenando el 9 y el 10. El 11 es otro gobo, otra rueda de gobos. A ver, G, gobo. Como tengo dos gobos, pues aquí puedo poner el gobo que es rota y aquí puedo poner el gobo fijo. Estos nombres se pueden cambiar porque son totalmente de usuario, ¿no? Vuelvo a consultar y lo que tengo es un frost y luego un prisma. Vale, frost, pues lo que voy es a la parte de bin, frost. Este era el 11, este era el 12 y así
voy a ir rellenando toda la tabla. Los prismas estaban en extras, meto un prisma y el prisma es el 13. Vuelvo al manual, 13. Vale, rota el prisma y aquí tenemos un efecto especial de prisma y luego el zoom. Venga, rota el prisma, ese sí que está definido. Luego tengo un efecto de prisma que no sé muy bien lo que es, entonces puedo elegir uno genérico o uno de modo o uno de control. Yo voy a elegir uno de modo y después de los prismas, que se me hay el zoom, vale. Y después aquí lo que voy a meter es el zoom. Zoom es de BIM y dentro de BIM el zoom. Vale, prisma el 14, el 15, 16 y el modo lo voy a dejar ya como prisma lineal. Vuelvo al manual y después de los prismas y del zoom tengo un focus y luego tengo el pan y el tilt, que si veis tanto el focus como el pan y el tilt son de 16 bits, dos canales, ¿no? Venimos aquí, bin, focus, 17 y 18. Aquí tenemos el pan, 19 y 20. Y aquí tenemos el til, 21 y 22. Volvemos al manual y el 23 ese fixture control and setting. Entonces lo puedo definir como un canal o lo voy a dejar para el final porque seguramente lo define aquí con sus pasos porque sea por tiempo y no sean cosas de regular. Entonces ahora vamos a ir canal por canal. El estrobo, voy a volver al principio de la tabla. El estrobo lo que tiene directamente son una serie de pasos con una serie de definiciones, ¿no? Cerrado, abierto, estrobo, opening. Entonces tengo que conseguir meter eso en esta tabla y lo voy a meter aquí añadiendo pasos, ¿no? Entonces el primero es closet, el siguiente es open. No me he quedado con los valores, pero vuelvo a la tabla 0,19, 20, 49. 0,19, 20, 49. Una vez que he copiado toda la tabla, voy directamente por ahorrar tiempo. Es importante en el caso del estrobo el botón de paleta. Este botón de paleta es lo que luego vamos a utilizar para localizar estas posiciones cuando estamos trabajando en el sistema. Entonces, close, open, cuando pidamos fixture 1 spot open, vendrá a esta posición. Esto es lo que es el estrobo. Pulse open tenemos, pulse, ahí habrá situaciones o características que no estén en las paletas. Las paletas solamente se pueden poner una vez, luego aquí no voy a repetir el open. Sí que puedo elegir dónde pongo la paleta para ir, pero nada más. Y de random, pues de random también tenemos. Hay otras como de sync. Bueno, entonces este parámetro lo tenemos hecho. Vuelvo al dimmer, el dimmer está perfecto porque es continuo, cian, magenta, yellow, lo mismo. Y voy al corrector y el corrector, vamos a ver qué nos dice el manual. El corrector también es continuo. Y bueno, si me fijo en el manual, aquí ya veo que en el estrobo tengo una posición por defecto que no es el 0. Voy a corregir eso antes de seguir con la rueda de color, que sí que es complicada de hacer, bueno, trabajosa, no complicada. Entonces en el estrobo, evidentemente nos decía que era 30, ¿por qué? Porque por defecto está abierto, ¿no? Entonces aquí en el home, en lugar de 0, le vamos a marcar un 30. Y pasamos a la rueda de color. Mirando en el manual, la rueda de color tiene más trabajo, entonces lo primero que voy a hacer es definir todos estos pasos. ¿Cómo lo hago? Pues open en el 00, open en el 00. El siguiente, que es uno de transición a otro color,
estaba en el 1.8, creo recordar, y volviendo al manual, el primer color está en el 9. Yo voy a rellenar toda la tabla de forma rápida para no perder el tiempo, pero el proceso es simplemente ir rellenando, ¿no? Entonces el primer color está en el 9.9. Una vez que he metido en la tabla todos los datos, 58 pasos, lo primero que voy a hacer por si acaso es salvar. Entonces, que si quiero sobreescribir, pues si lo quiero sobreescribir y ya por lo menos estos datos lo tengo, ¿no? Entonces ahora, para que esto me funcione bien, necesito saber un poco más cómo es la rueda de color. Y voy a buscar en el manual, aquí está, cuáles son nuestros colores, ¿no? 1, 2, 3, los slots que tengo, que son 16. Entonces el primero será el Open y el color de aquí es el azul. Entonces, vale, escribo azul y si quiero le puedo meter un icono. Ahora lo he hecho un poco más pequeño para poder tener las dos cosas funcionando. Y si quiero le puedo meter un icono o un color, ¿no? Abro las librerías que vienen con la consola y elijo un color de li o de paleta o de rosco. Yo lo voy a hacer con las paletas por sencillez, pero podéis meter cualquiera e incluso vuestros mismos propios bitmap de color, ¿no? Elegimos un modo de ver que nos sea más cómodo. A ver, por ahí. Y bueno, pues voy a elegir ese azul. Entonces aquí hay menos opciones, pero pues este azul está perfecto. Vuelvo al siguiente color, que veo que es un verde, y para completarlo del todo, pues le cargo un color verde que me resulte, pues este mismo le voy a cargar. Entonces, cuanta más paciencia tenemos, mejor nos quedan los colores, ¿no? Este que tengo aquí, pues no sé, es también un azul, pero es muy clarito, le pongo un menos. Y aquí pues igual, vengo al icono y le buscaría un azul muy clarito, pues vamos a poner ese, que no sé si es muy parecido al de arriba o no. O buscaría, por ejemplo, si no me resulta suficientemente clarito, pues bueno, entro en Li o en cualquier otro y pongo el que desee. Este mismo icono lo puedo aplicar tantas veces como quiera en este verde y también luego en esta parte del parámetro donde se volvía a referir, ¿no?, a esos colores, pero de una forma más de paso. Y así poco a poco voy haciendo el parámetro. Antes de nada voy a salvar cambios, le voy a decir que sí, le voy a decir que quiero sobreescribir. Lo voy a poner en uno del patch como 0.4 por ir probando lo que estamos haciendo sin pachear ni nada. Voy a salir a escena y cuando cojo este último, el strobo es como lo hemos definido y le doy a color, tengo el magenta yellow, el corrector y mi rueda de color. Entonces en mi rueda de color, ¿veis? Estos son los iconitos que hemos ido poniendo, simplemente es una pista de los colores. Bueno, vamos a otro parámetro. Vuelvo al patch, selecciono el fixture que estaba editando, vuelvo a entrar en edit. Aquí tengo el color con sus 58 pasos y voy a ver cuál es el siguiente. Los siguientes son los gobos. Los gobos, ya que estamos aquí, lo vamos a ver sin dar más vueltas. Aquí tengo cada uno de los gobos y igual que meto los colores de los filtros, puedo meter luego las imágenes de los gobos o incluso con un bitmap mío que copie del manual o con los que ya trae la mesa, igual que trae colores, ¿no? Voy a volver a bajar a la tabla y un poco en la parte de los gobos hay que definir, igual que definimos los colores, hay que definir todo el proceso. Voy a escribir, por ejemplo, Open 02. El siguiente es el gobo 1 y está del paso 3, del valor 3 al 6.
Y así voy editando toda la tabla. ¿Qué es importante en los gobos? Pues en los gobos también podemos, aparte del icono, que lo haríamos igual que el color, también podemos meter paletas. Gobo 1, gobo 2, gobo 3, gobo 4, ¿no? No son paletas de color, pero se pueden paletizar. Entonces yo pongo el gobo 1 donde quiera, bien en esta rueda o en la siguiente rueda que tengo aquí, pero solamente puedo meter un gobo 1 de paleta. Es decir, cuando yo pido fixture 1, gobo 1, va a ir a un punto al que yo quiera, ¿no? Ahora completo esta tabla para no perder más tiempo y vamos a ver seguidamente este parámetro que sí que es interesante. Yo aquí tengo que es un parámetro definido con 16 bits y tiene una serie de pasos y fijaros qué valores me da en los pasos, ¿no? Entonces cuando yo vengo aquí a editar mis valores, que son no rotación y demás, me es muy difícil con el 0 al 661. Entonces el no rotación, no sé qué valor es, pero al ser 16 bits puedo activar este botón de aquí y ya sí que puedo editar en 16 bits. Entonces cuando yo aquí escribo un 600 es un 600 de 16, ¿no? El otro es la rotación del parámetro, que sería del 601 al 32.130 y así puedo ir editando, depende un poco de cómo nos lo da el fabricante. Muchas veces nos lo dan en valores de 0 a 255 igual, ¿no? Pero si sí que nos lo dan así, debo utilizar este botón, ¿no? Y así con estas pautas vamos a ir editando los parámetros uno por uno. Entonces, un poco a nivel general, voy a volver, por ejemplo, a la rueda de antes de gobos. A nivel general, ¿qué podemos ver en los pasos? Tengo un valor mínimo y un valor máximo. No se pueden solapar, son valores únicos de margen. Tengo un parámetro de stop donde podríamos marcarlo como stop de forma que luego con la rueda de control no pasaríamos de este parámetro al siguiente si no le damos a la tecla de flecha abajo o flecha arriba dependiendo del sentido, ¿no? Y en todos puedo procurar ver si hay paletas. Hay algunos que directamente no tienen. Y en todos puedo poner un icono. Algunos tienen más interés en el icono y otros menos. Voy a la librería, voy a Rosco. Por ejemplo, aquí veo que tengo imágenes de gogos, ¿no? Las librerías las tenéis que bajar de la web, es proceso. Tampoco se baja todo este material gráfico si no se van a hacer fixtures como tal, ¿no? Se bajan igual que se bajan los fixtures. Entonces, los valores de home, pues normalmente en el pan y el til ya se ponen, pero ya veis aquí que está justo en el valor medio, pero hay muchos que necesitan como los estrobos y demás, que sí que hay que tener un poquito más de cuidado. Librería, esta columna de librería, normalmente por el hecho de definir un parámetro ya nos lo introduce en el tipo de librería. Pero imaginaros que estoy utilizando el focus y lo prefiero guardar con los gobos. Pues yo podría decidir que este parámetro se guardara en la librería de gobos o se considerara como parte del concepto de gobos, ¿no? Lo puedo elegir un poco para personalizar mi parámetro. Y nos queda la parte de las fixtures de control, que este sí que es un parámetro importante, ¿no? Entonces, este parámetro importante se define en la primera línea del fixture y entonces simplemente dándole el canal, que es el 23, y se define de una forma un poco particular, ¿no? Yo voy a tener un número de pasos que los voy a ir definiendo como definía los otros, pero no necesito meter nivel máximo o mínimo y demás, ¿no? Simplemente voy a meter el nombre de los que voy a utilizar. Por ejemplo, none no lo quiero, reset sí. Pues escribo el nivel del reset, que puede ser 10 o 11 o 12, lo voy a dejar entre medias, el tiempo que tiene que estar funcionando, porque es un nivel como de control, que le voy a poner 10 segundos.
Aquí no lo veo, a lo mejor hay que leerse el manual. Y dentro de las funciones de control tenemos solamente tres paletas importantes, que es el encendido de lámpara, el apagado y el reset. Y así, uno a uno, voy, no tengo que hacerlo. Reset solo de los motores, pues este es un reset solo de motores. Y se da al nivel 16 y seguramente que también le voy a poner 10 segundos, pero aquí ya no tengo que poner paletas y así poco a poco voy definiendo todos estos parámetros a los que luego accedemos como si fueran un comando o un botón. Muy importante cada vez que hagamos estas cosas, no os olvidéis nunca por favor de salvar. Y aquí veis que el lapicerito de que estábamos en edición ha desaparecido por el disco, ¿no? Lo tengo guardado hasta que no cambie nada, pues ahí está, ¿no? Para probar lo que hemos ido haciendo voy a salir de aquí y lo voy a mirar fuera. Es un proceso largo, no es en sí complicado, ¿no? Aquí ya teníamos el fixture. Voy a sacar en la tabla solamente lo que tenga seleccionado en el editor, un poco para que podamos ver lo que hemos definido sin más, ¿no? Nuestro fixture. Entonces, cuando yo selecciono el fixture, le doy a dim, los parámetros de dimmer los primeros, los de posición, los de color, que es lo que hemos ido metiendo, ¿no? Los de gobo, el gobo 1, el gobo 2, y ahí van funcionando sin más, ¿no? Los extras, el bin. Que os voy a comentar que algunos de los parámetros que no hemos llegado a definir, por ejemplo, el prisma, ¿no? El prisma no lo hemos definido, entonces yo lo estoy moviendo en continuo. Evidentemente voy y encuentro a mano todo lo que tenga este parámetro de prisma definido. O sea, desde un primer momento me está funcionando. Lo que no sé, porque no lo he definido, es dónde está el open, el prisma de 3 caras, el de 8, como pone aquí, ¿no? Una vez que lo defina, ya van apareciendo igual que aparecen los que he definido en los gobos, ¿no? Entonces se puede ir haciendo un poco por pasos. Primero es meter la tabla más genérica y luego ir definiendo cada paso hasta que nos sintamos a gusto con el manejo de los mismos. Si seleccionando el fixture pulsamos la tecla de paran, fixture 36 paran, aquí tenemos todos los parámetros que hemos definido y estos en amarillo son un poco especiales. Este es el de control, en el que puedo ver los pasitos que he ido definiendo, pero aparte tengo aquí un acceso directo como a las tres paletas, ¿no? De tal forma que puedo resetear o encender o apagar la lámpara. Y por último, y también importante, volviendo al patch, es que aquí tengo dibujado el disco, lo hemos pasado antes por alto, lo cual quiere decir que si yo no grabo este show o no grabo este fixture en mi disco duro, si ahora mismo tengo que hacer un reset en la mesa, lo voy a perder. Entonces es importante ir a la caché, seleccionar y decirle que, bueno, está buscando los fixtures, y decirle que salvar. Entonces, una vez que le digamos en el disco C, que es el único que tengo, ¿no? Una vez que le diga que es salvar, él solo se va a salvar, ¿dónde? Pues se va a salvar en el user de 99, que es como lo he grabado, y es un 00, no sé dónde habrá quedado grabado. Bueno, voy a intentar organizarlo directamente y ya también lo vemos. Aquí le puedo dar un clic para que me ordene la tabla por. Y aquí tengo, mira, este es el mío, 900, que lo había llamado curso, de 23 parámetros. No le he metido comentarios, no he cambiado el nombre del fichero, pero ya lo tengo grabado en el disco duro. Ya puedo hacer un reset al sistema sin ningún problema.